Hola Hola, chicos, profe, ¿cómo buenas están? tardes. Hola Rafa, ¿Cómo andan? Hola, Rafa. ¿Cómo están chicos? muy bien, ¿y tú? También bien. Un poco enojado porque no se guardó el Kahoot. Tenía 20 preguntas y nada más se guardaron 5, pero Chale. supongo que se las pongo el lunes, entonces mejor. Tengo que volverlo a crear, pero ya que. ¿Cómo están? Ya es viernes, profe. ¿Es viernes? Sí, ya, ¿De a fiesta o no? descansar. Sí, en pandemia. ¿De pandemia? Prendan sus cámaras, chicos, si no siento que le abro la pared. Este, ahorita enseguida tienen clase con Gastelum, ¿verdad? Una de las cosas que hablamos en la mañana con Gastelum, la maestra Anamelis y yo, es que están utilizando un software que creo que casi no saben utilizar, ¿no? En digitales, en circuitos digitales, perdón, no les di contexto. No, pues solo hemos usado Proteus con Ajá. él. ¿Y si lo saben usar bien? Pues todo el semestre pasado lo usamos también. Ah, ok. Sí. Ah, bueno, porque lo que estábamos buscando era que, bueno, ya lo verán en la próxima clase, que se pusiera de acuerdo con ustedes y que les diera como un taller de cómo utilizarlo. La verdad siempre ha sido, el semestre pasado también hubo una clase que la dedicó como a explicarnos si teníamos, siempre ha dicho que si tenemos dudas de cómo usar Proteus y así, que puede agendar como una sesión de pura tutoría de Proteus. Sí, Ah, de hecho, ya. yo Siempre he tengo. estado como muy dispuesto a eso. Ajá. Ah, no, ya, yo sé, pero, o sea, fue como o sea, como parte de un taller que estábamos haciendo, le dijimos y dijo que les iba a dar, o sea, 3 horas de cómo utilizarlo para que lo supieran bien. Pero bueno, ya supongo que ya cuando lo vean con él, ya, a lo mejor no les dice, a lo mejor sí les dice, pero bueno, hoy en la mañana estamos hablando de eso con él. Porque estábamos buscando así como que tener varios talleres para ustedes. Uno podría ser de ANSYS o de, ¿cómo se llama? De SolidWorks. Hay un profesor que todavía no les da clases, que se llama Juan Pablo, que está utilizando un software que además de hacer como el análisis del diseño de un material, también te dice dónde falla, cómo falla y después de cuántas repeticiones y eso. Pero eso quizás sea un poco después. Rafa, ¿Dónde? ¿sabes si algún profesor o si la NAWAC da licencias para un software que se llama Adams, que es para simulaciones? De Adams es de qué paquete, ¿sabes? De. No me acuerdo si es de Autodesk o de. Creo que es de Autodesk, pero te voy a confirmar en este segundo. Creo que sí tienen Autodesk. Sería cuestión de que me mandes el nombre y hablo yo con Enrique que se encarga de eso. Pero sí, si lo tienen, pues sí, sí se los pueden poner. ¿Todos lo utilizan? No, no, yo es por mis prácticas. Ah, ok. Sí, bueno, pues si quieres eso lo vemos. Pero sí. Ok. Bueno. Eh, ok. No es ¿En qué cierto. nos habíamos quedado, chicos? Creo que el último fue las fuerzas de Van der Waals. Ah, no, las moléculas. Ajá, pero sí vimos algo de microestructura, ¿no? ¿O no? Sí, según Solo yo como que lo habíamos mencionamos y vimos un poquito, pero nada. Bueno, retomo en microestructura, ¿ok? Ok, les decía yo, bueno, habíamos visto que los átomos y los átomos definen en gran medida cómo se va a comportar un biomaterial, ¿ok?
debido a cómo están enlazados, los tipos de enlaces que llevan y por lo tanto qué tan separados están unos de otros. Mientras más separados estén, pues un poquito más flexibles serán, mientras más compactos, pues más duros van a ser, ¿no? Y también les decía que no solo los tipos de átomos que tienen, sino cómo se acomodan en formas de moléculas, también nos darán otras propiedades. Y les decía que un ejemplo muy claro era lo que le llamábamos, ay, se me fue, es jerárquicos. ¿Se llamaba? Se me fue. Estructuras jerárquicas. Y era que lo que les decía que pasaba también en las empresas, ¿no? Que es como una cabeza y va haciéndose, desarrollándose más. Acá sería como lo mismo, nada más que hacia el lado contrario. Se empiezan a agrupar de tal manera que se va haciendo más grande, más grande, más grande. Y les había puesto un ejemplo como el de la triple hélice del colágeno tipo 1. Que les había dicho que estaba formado en mayor medida por hidroxiprolina y prolina. Y forman estas cadenas que a su vez empiezan a generar moléculas de colágeno y esto fibrilas de colágeno y esto ya las fibras de colágeno que son, como lo podemos ver, estas como líneas que están así horizontales. Bueno, también las verticales pues, pero esto que está aquí, ¿no? Y les decía que esto puede ser en diferentes macromoléculas, como puede ser la hidroxiapatita. Y les decía que, por ejemplo, hay hidroxiapatita monoclínica y hay hidroxiapatita hexagonal. Y la hidroxiapatita hexagonal, como esta que está aquí, está formada a su vez por fibras más chiquitas, que aquí no se alcanza a ver que son hexagonales, pero son hexagonales. Y a su vez está formado por más piezas más chiquitas, ¿no? Entonces la forma en la que se estructuran, a pesar de que son de los mismos átomos, la estructura que tienen nos darán las propiedades de resistencia o de permeabilidad. Obviamente, no siempre queremos que sea un sólido, ¿no? Hay veces que queremos que sean permeables para que permitan el paso de fluidos. Hay veces que vamos a querer que sean flexibles, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí dependerá el tipo de material que vamos a utilizar. Y entonces les digo, el tipo de átomos y la forma en la que se acomodan estos átomos en moléculas y la forma en la que se estructuran estas moléculas nos da un nuevo resultado. Les había dicho también que no solo los átomos y las moléculas se encargan de las propiedades del material, sino que también la estructura se encarga de este mismo material. Y, y les había dicho que por ejemplo aquí en lo que estaba aquí, esta es una molécula de hidroxiapatita, pero les decía yo que la microestructura, lo que les había dicho era que nos decía hacia dónde van orientados los átomos o, o por ejemplo si están en un círculo o si están expandidos o si están concentrados en un solo punto o si están coordinados o todo este tipo de atributos es lo que nos va a decir cómo va a ser también el biomaterial, ¿sí? Les decía que no es lo mismo tener una placa que un cilindro o que un prisma hexagonal o que una esfera o que un amorfo, ¿no? ¿Sí recuerdan todo eso? Y les había dicho también, por ejemplo, que la diferencia entre una hidroxiapatita y un fosfato de calcio tipo monoclínico era que el OH, que recordando que la fórmula de la hidroxiapatita es calcio 10, fosfato 4, 6, OH2, o sea, solo tiene dos OHs. En la hidroxiapatita van coordinados, uno apuntando hacia arriba y otro hacia abajo, mientras que en los fosfatos de calcio todos van en la misma dirección. Entonces eso hace que los esfuerzos que recibe la hidroxiapatita cuando están coordinados sean mejor distribuidos y por lo tanto sea más resistente que un fosfato de calcio
Cuando todos van hacia el mismo lugar, los esfuerzos no se distribuyen tan bien y lo hace un poco más frágil. También les había dicho que la microestructura, si tenía algunos desfases o anclajes, podían generarse, por ejemplo, en este material que es un material cristalino, se empiezan a formar deformidades, ¿no? Y esto es por la microestructura. ¿Sí, sí estamos con eso o no? ¿Sí? Ok. Entonces, para definirlo un poco mejor, hay propiedades que se le llaman propiedades intrínsecas y propiedades extrínsecas, ¿ok? ¿Sí queda claro? Algunas propiedades como lo son la rigidez de un metal, la dureza, la capacidad calorífica, em, ¿qué otra cosa? La densidad, bueno, algunas más, pero son las que se me ocurren ahorita, la densidad, la capacidad calorífica, la dureza, dependen de la composición del material. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, o sea, depende de qué elemento es. No importa la estructura o la microestructura que tenga, van a ser iguales. ¿Sí me explico? O sea, vamos a decir que tengo, ¿cómo les digo? Vamos a decir que en un ejemplo de la vida cotidiana, tengo un elote y tengo un esquite, ¿ok? Sabemos que el elote y el esquite pues, son dos cosas diferentes por cómo están acomodados, ¿cierto? ¿Sí? Son cosas diferentes, dependiendo cómo están acomodados. Pero sus propiedades, las propiedades del sabor del elote serían iguales, tanto en el elote como en el esquite. Bueno, no porque se fríe, pero vamos a suponer que no. ¿Sí? Vamos a pensar que no lleva ningún proceso. Entonces el sabor sería exactamente el mismo. ¿Estamos de acuerdo o no? La textura del elote sería la misma. Inclusive si lo tuviéramos en el elote, lo partiéramos y lo pasáramos a un vaso, en un esquite, diríamos que el tamaño del elote sería el mismo, o bueno, del grano del elote sería el mismo, ¿sí? Esas propiedades dependen de qué está hecho y no cómo están estructurados. ¿Sí me explico? A eso se le llaman propiedades intrínsecas. Y entonces lo que quiero decir es que dependen de la composición del material, de los átomos y de las moléculas y no tanto de la microestructura. ¿Sí? Entonces por eso les decía que la densidad, o sea, ¿qué es densidad? ¿Alguien recuerda? Relación entre volumen y masa. Ajá. Y entonces es la masa que hay en un volumen, ¿no? Entonces no importa si está bien disuelto o no está bien disuelto. No importa si la mayoría del polvo está en una superficie o en el fondo o está bien mezclado. Al fin y al cabo, si mezclamos leche con chocolate en polvo, va a ser la misma cantidad, ya sea que esté hasta abajo o que esté bien revuelta. Y la densidad va a ser la misma. ¿Por qué va a ser la misma? Porque la misma cantidad de masa en la misma cantidad de volumen. ¿Sí? ¿Sí que claro eso o no? La capacidad calorífica, lo mismo. O sea, no importa si igual, tomando el mismo ejemplo, si el chocolate está abajo o el chocolate está arriba. Si yo lo caliento, los dos van a evaporar al mismo tiempo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, a estas propiedades, una vez más, se le conocen como propiedades intrínsecas. Otras propiedades, como son el tamaño del cristal, el tamaño del grano, em, este, estoy pensando en este tipo de ejemplos porque tengo esto aquí, ¿no? Pero el tamaño del grano, la elasticidad, porque me acordé porque también lo puse acá.
la elasticidad de los materiales son propiedades extrínsecas, es decir, sí depende de cómo están estructuradas. Si yo los estructuro de tal manera que me queden bien compactos, el tamaño del grano va a ser más grande a que si los tengo al azar, porque van a tener pequeños pedacitos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí queda claro eso o no? Ok. Bueno, entonces a esas propiedades, a las propiedades que sí dependen de la microestructura, se les conoce como propiedades extrínsecas. Ok. Entonces, ahora lo que iba a hacer sería hacer el Kahoot, pero no se grabó. Entonces, me quedan 10 minutos. Voy a hablar un poquito más de propiedades intrínsecas y extrínsecas y los dejo salir. ¿Ok? Entonces, debido a que algunas propiedades son intrínsecas, mientras que otras son extrínsecas, eh, digámoslo así, que un biomaterial puede ser sensible al cambio. ¿Sí queda claro? Es decir, a pesar de que están hechos de lo mismo, pueden servir para cosas diferentes. ¿Sí? Y de ahí de los ejemplos que les había dado como el teflón, que les había dicho que podía ser utilizado como algo elástico o como en las válvulas del corazón como algo duro, ¿no? ¿Sí recuerdan eso? ¿Sí o no? Y entonces están hechos de lo mismo, pero tienen diferentes aplicaciones y esto es por la microestructura a la cual se les está formando. ¿Ok? Entonces, con la microestructura podemos decir que es posible controlar y optimizar varias propiedades de los materiales, ¿no? Entonces, bueno, no quería hablar mucho de esto, pero para explicar lo siguiente, ven la imagen que está aquí. Esta es una imagen de compresión de propiedades mecánicas y esto se llama esfuerzo y a esto se le llama deformación. De esto vamos a hablar un poquito la próxima clase. Pero con un tamaño de grano grande, digámoslo así. Bueno, a ver, ustedes díganme qué piensan. ¿Qué sería más fácil romper? ¿Un, una esfera grande completita o una esfera de unicel que es, bueno, vamos a decir que los dos son de unicel, pero imaginemos que uno es una bola de unicel completa y otra es una bola de unicel con muchas bolitas? ¿Qué creen que sea más fácil de romper? O sea, los dos son del mismo material. Si ustedes van en la papelería y compran una bola de unicel, si lo checan bien, está hecho de muchas bolitas chiquitas, ¿no? Ahora imaginemos que tenemos, en vez de bolitas, una bolota, pero los dos son del mismo tamaño, solo que uno está delimitado por muchas bolitas chiquitas y otro es una entidad completa. ¿Cuál de los dos creen que sea más difícil de romper o será igual de romper? La de las bolitas chiquitas, ¿no? ¿Ese es más difícil de romper? No, eso es más fácil, ¿no? Ese es más fácil de romper. Ajá, porque se separan entre las bolitas. Sí, sí, o sea, normalmente cuando ustedes tienen un tamaño de grano muy grande, y a lo que me refiero con tamaño de grano es una vez más, los elementos se unen uno con otro, ¿no? Y si están estructurados de una manera en las cuales son continuas y no hay ninguna interrupción, van a ver un cristal perfecto, ¿sí? Solo que eso en la naturaleza es muy difícil de que pase. O sea, lo que quiero decir es, vamos a decir que tienen un átomo de hierro unido a otro átomo de hierro, otro átomo de hierro y ya, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una secuencia grande, van a tener un metal grande. Si una de estas tiene una impureza, muchas veces se crea el anclaje y se empieza a delimitar. A eso le llamamos grano, ¿sí? ¿Sí me explico o no? Si tenemos granos grandes, es decir, si tenemos partes grandes sin impurezas y completas, vamos a tener una
parte de resistencia mecánica más grande que o una que esté más chiquita. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? Porque como Sí. dijimos, si tenemos una bola de unicel y la empezamos a hacer así, las bolitas pues van a salir, mientras que cuando es más grande pues es más difícil de romperla. Además de que cuando tienes pedazos chiquitos, digámoslo así, que está guiado la fractura. O sea, ya tiene como un camino guiado. ¿Me explico? ¿Sí, sí me explico o no? Sí, Rafa. Entonces, por eso les decía que las propiedades extrínsecas que dependen de quién. De la microestructura. Ajá, que dependen de la microestructura, nos van a dar las propiedades del material. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, un ejemplo que voy a hablar un poquito más de él en la próxima clase, pero voy a hablar de esta parte que está aquí. Esta parte que está aquí, que no se alcanza a ver muy bien. Esto que está aquí son pequeños hexágonos. Bueno, esta es la representación de cómo se vería la hidroxiapatita en estos puntos. Esto que está aquí es un análisis de esfuerzo de formación de hidroxiapatita del material que sinteticé. Por eso es que lo traigo. Donde esta parte que está aquí, esto se supone que lo vieron en materiales, no sé si lo recuerdan. ¿Cómo se le llama a esto? Bueno, la zona ¿qué se le llama a esta cosa? Yo te dije que no esperaras mucho de nosotros de materiales. Claro que sí, espero muchísimo de ustedes, claro. Hace 2 años, Rafa. A ver, bueno. Si no lo vieron, vamos a echarle la culpa a quién les dio esta Lupita. No, fue este profe, el doctor. No me acuerdo cómo. Es que Ahora es tenía, doctor, no es ingeniero, Tony. no, es que tenía doctorado y me acuerdo porque nos regañó. Porque Nos era regañó por ponerle doctor ingeniero de y la maestro. Es Gabriel. Ándale, el doctor Gabriel. Porque se entiende si no es ingeniero. Bueno, Ahí me dio uno que se llama Rafa. ingeniería de materiales, ¿quién? ¿Rafa qué? Ah, no, yo decía. Ah, no, química orgánica, no, ingeniería de materiales. Entonces, a ver, vamos a ver. Aún si el doctor no les enseñó bien, o es más, ni siquiera lo vieron con él, vamos a imaginar lo siguiente. Ese es un análisis de esfuerzo de formación. ¿Qué es un esfuerzo en física, en estática? ¿Qué es? Una fuerza, ¿no? Una Fuerza fuerza. por distancia. Una fuerza. Vamos a dejarlo ahí, en una fuerza. Ahora bien, esa fuerza que se le aplica a un objeto, a un material, ¿qué causa en el material? Si tú aplicas una fuerza a un objeto, ¿qué puede pasar con ese material? Una De deformación. formación. Bueno, pueden pasar tres cosas. Una resistencia. Un movimiento, o sea, un desplazamiento, una rotación o torque, que lo conocen como momento, y si no gira y no se desplaza porque está fijo, pero se aplica una fuerza tal que debería de suceder cualquiera de estas cosas, lo que pasa es que se deforma, ¿no? ¿Sí? Entonces, el material en sí, vamos a decir, tiene una oposición a la deformación, ¿ok? ¿Sí? Entonces, hay diferentes tipos de materiales. Y dependiendo de estos materiales, unos se rompen con la deformación y otros no. ¿De qué depende? Bueno, todos se rompen, pero unos se rompen muy fácil y otros no. ¿De qué depende? Si la deformación es plástica o elástica, ¿no? Si el material es muy elástico o no lo es, exactamente. A esta zona que está aquí, ¿cómo se le conoce? Como zona elástica. Ajá. Ajá. Entonces, esto significa que vamos a decir que mi hidroxiapatita tenía una fuerza de 20 megapascales de resistencia. Si yo le aplicaba 20 megapascales y lo dejaba soltar,
regresaba a su forma natural. Si me pasaba de esa fuerza, se empezaba a deformar plásticamente. De tal manera que cuando se dice que se deforma plásticamente, significa que nunca va a regresar a como estaba. ¿Ok? ¿Qué nos indica esto? Que tenemos un material completito y de repente ya se vuelve más, al aplicársele más carga, lo que empieza a pasar es que empieza a perder resistencia porque empieza a perder esa flexibilidad hasta que empieza la fractura y por lo tanto ya desaparecen como estos hexagonitos. Pero bueno, una vez más, esto voy a hablar de eso la próxima clase, no pasa nada. Pero lo que quería decir es que el tamaño del grano nos ayuda a las propiedades mecánicas, por eso que habíamos dicho, ¿no? Espero que haya quedado claro, si no lo retomamos. ¿Sí quedó claro? Bueno, chicos, por hoy lo vamos a dejar, perdón, me avisaron a la mera hora, entonces, pero si quieren reponemos clase el lunes, como quieran, nos vemos. Y si necesitan llegar un poco tarde porque los dejé salir hasta ahora, pues le dicen a Abraham, le dicen, no, pinche Rafa me dejó salir tarde. ¿Sale? Ok, está bien. Bueno, entonces nos vemos el lunes. ¿Sale? Gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Cuídense. Gracias. Por fin, Rafa. Que tengan bonito fin de semana.